Bueno, hablaremos hoy de la caída. La caída del género humano, desde luego, que otra puede ser. También puede ser la caída de los dioses, la caída de los ángeles rebeldes, la caída del dólar. Pero en este caso es la caída que nos precipitó desde el paraíso a este mundo, a este salón de actos del Hotel Bauer. La historia de la expulsión del paraíso puede adornarse con comentarios eruditos y también con documentos sagrados posteriores a la Biblia, que son abundantes, que se llaman midrash. Es un género de literatura rabínica que cundió desde el siglo II hasta el siglo XII aproximadamente. Son exposiciones exegéticas que fueron agregadas a los textos de la Biblia y que a veces casi como que reescriben algunos pasajes bíblicos. Yo estuve pensando en estos días mucho en la Midrash, porque la gente de la Embajada de Israel me convocó, tuvo la amabilidad de convocarme a través de Carolina Bachmann a formar parte de un libro, que lamentablemente creo que tendré que rechazar si es que no lo he hecho ya. El libro consistía en ensayos, en pequeños ensayos o quizá cuentos de inspiración bíblica. Interesante, ¿no? Pero había una premura en la entrega que dada mi lentitud no pude soportar, ¿no? A mí me hubiera gustado participar de ese libro. Y entonces pensé en los midrash, que eran como agregados a la Biblia. Y pensé, digo, qué lindo sería escribir un midrash 800 años tarde. Pero bueno, esa clase de ideas son fáciles en su título y difíciles en la gestión, como dar de comer a los que no tienen, ¿no? Durante los 1000 años transcurridos tras la primera sanción de la Biblia como obra canónica, los judíos de Europa, Asia y África escribieron muchísimo. Y estos escritos eran intentos por explicar la ley mosaica o por comentar episodios históricos o moralistas o anecdóticos sobre pasajes bíblicos. Bueno, antes de entrar en el asunto que da título a la caída, a la charla de hoy, que es la caída, podemos dar un ejemplo de cómo se ornamentaba la exposición bíblica. Por ejemplo, en el Éxodo se lee que los caballos y carros de los guerreros del faraón persiguieron a los hijos de Israel, entrando tras ellos en medio del mar. Según un midrash posterior, esa atracción se debió a una virtud divina. Dios adoptó la forma de una yegua y atrajo a los caballos, a los encelados sementales egipcios, hasta el agua donde perecieron ahogados. Bueno, pero vamos con la versión midrásica de la caída. Dios permitió a Adán y Eva que comieran de todos los árboles del Edén, excepto de los del árbol de la ciencia del bien y del mal. Probarlos e incluso tocarlos los mataría. Llegó la tentación de la serpiente, que dijo que Dios sabía muy bien que el día en que comieran esos frutos, Adán y Eva serían como dioses. Bueno, se produjeron los mordiscos imprudentes y Adán y Eva se miraron y dándose cuenta de que estaban desnudos, tomaron unas hojas de higuera y se taparon. Llegó el enojo de Dios y la maldición a la serpiente, a Eva y a Adán. A Eva con los dolores del parto, a Adán con la fatiga con la que debía sacar el alimento del suelo cada día. Dios fue indulgente respecto a la vestimenta. Como las hojas de higuera eran un poco inadecuadas, hizo él mismo a Adán y Eva unas túnicas de piel. Y luego sobrevino la expulsión. Respecto a esta ropa, andaba por ahí, fue motivo de otras historias, ¿no? Y alguien dijo con cierta gracia alguna vez que la profesión más antigua del mundo no es la de prostituta, sino la de sastre, ya que fue el primer trabajo que se hizo.
Hay un midrash, ¿no?, sobre la obra de Dios en la creación, atribuido a Eliezer ben Hircanos, un sabio palestino que vivió en el siglo II. Y cuenta lo siguiente acerca de la tentación. Es decir, lo que contamos antes es lo clásico, y lo que viene ahora es la versión midrásica. La serpiente, siempre mentirosa, empujó a Eva con rudeza contra el árbol de la ciencia. Le encajó un empujón y le dijo: ¿ves? No has muerto después de tocar el árbol, ni moriréis después de comer su fruto. Los seres anteriores siempre son gobernados por los posteriores. Tú y Adán, que fuisteis creados los últimos, gobernáis el mundo. Comed y sed sabios, para que Dios no envíe nuevos seres que usurpen vuestro gobierno. Eso fue lo que hizo la serpiente. La verdad es que tras el empujón, cuando los hombros de Eva rozaron el árbol, ella vio que el ángel de la muerte se acercaba. Ya lo vio. Y tuvo lugar una reacción amorosa que aparece velada en el Génesis. Eva gritó que iba a morir y que por lo tanto Dios daría a Adán una nueva mujer. Y decidió convencerlo para que comiera con ella, de modo que murieran juntos. Eva tomó un fruto y comió, y luego, llena de lágrimas, suplicó a Adán que la acompañara en su desventura. Dice el Midrash que después de que Eva comió, a Adán le sorprendió la desnudez de la mujer, porque su piel exterior, una lámina de luz pulida como la uña de un dedo, había desaparecido. Pero aunque la belleza de su cuerpo interior, brillante como una perla blanca, lo encantó, luchó durante largo tiempo contra la tentación de comer y unirse a ella. Mientras cavilaba, tenía el fruto en la mano. Por fin Adán, sin soltar el fruto, dijo que prefería morir a sobrevivirla y que de ningún modo podría consolarse con otra mujer. Dicho esto, probó el fruto. La piel de luz exterior de Adán también desapareció, y algunos dicen que Adán obtuvo en ese momento el don de la profecía. También dicen que cuando quiso tomar hojas para hacerse un ceñidor, los árboles lo rechazaron por haber desobedecido al Creador. No obstante, el árbol de la ciencia le permitió tomar algunas hojas, dando su aprobación a que prefiriera la sabiduría a la inmortalidad. Cuentan que Eva persuadió más tarde a todas las bestias, aves y animales, para que probaran el fruto, a todas excepto al prudente ave fénix, que desde entonces es inmortal. Qué curioso que alguien sea inmortal después y no antes. En general ocurre lo contrario, uno es inmortal antes y no después. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso el primer viernes. El primer sábado Adán descansó y pidió compasión a Dios. Al caer el sol fue al Alto Gijón, el más impetuoso de los ríos, y allí hizo penitencia durante 7 semanas, de pie en medio de la corriente y con el agua hasta la pera. Estuvo allí hasta que el cuerpo le quedó blando como una esponja. Después un ángel fue a consolar a Adán y le enseñó a usar las tenazas de forja y el martillo de herrero, y también a manejar los bueyes para comenzar con su trabajo. Otro comentario. El relato del Génesis en que las labores agrícolas constituyen una maldición impuesta al hombre, ¿no?, esto por causa, qué sé yo, de la curiosidad o la desobediencia, expresa de forma mítica un antiguo punto de vista mediterráneo que consideraba el trabajo físico una tarea fatigosa y poco laudable. Recordar incluso los griegos, ¿no?, que consideraban lo anáusico como altamente reprobable. Todo lo que se hacía con la mano, incluso cosas artísticas, era despreciado. Bueno, esta
este pensamiento fue sostenido incluso antes de que el relato de la creación resolviera su forma definitiva. Y ahí tenemos nada menos que a Hesíodo, que fue el primer escritor que consideró a la agricultura un mal impuesto a la humanidad por dioses despiadados, así lo dice él mismo en Los Trabajos y los Días. Contemos para terminar una posible fuente de la caída del hombre, de la versión nuestra, digamos, la versión judeo-cristiana. Se trata del mito acadio de Adapa, descubierto en una tablilla de Tel el Amarna, la capital del faraón Akenatón, el faraón hereje. Adapa, hijo de Ea, dios babilónico de la sabiduría, fue atacado mientras pescaba por un pájaro. Y él, mientras luchaba, le rompió un ala al pájaro. Pero el ave resultó ser el viento del sur. Ea, el dios, llamó a su hijo Adapa para que le explicara su violencia y le advirtió que por haber disgustado a Anu, el rey del cielo, los dioses le ofrecerían la comida y la bebida de la muerte. Y le dijo, guarda que te van a ofrecer la comida y la bebida de la muerte. Sé piola y rechazala. Le dijo eso Ea, el dios de la sabiduría, a su hijo Adapa. Pero Anu se enteró de esta revelación indiscreta, se enteró de que Ea le había dicho a su hijo, guarda que te van a dar la comida de la muerte. Y entonces hizo que los dioses ofrecieran a Adapa no la comida de la muerte, sino el pan y el agua de la vida. Y Adapa, cumpliendo la orden de su padre, los rechazó y se perdió de aquel manjar de los dioses. No solo eso, Adapa, que como hijo de divinidad tenía algunas potestades, fue lanzado a la tierra como un mortal cualunque. Esta historia proporciona el tema de la disputa entre Dios y la serpiente acerca de las potestades de los frutos del árbol de la ciencia. Y después hay centenares de visiones, algunas de ellas deliciosas, acerca de esta lucha entre el saber y la obediencia, de modo tal que casi uno da en pensar que el saber está relacionado con la desobediencia y con la heterodoxia, y aún con lo demoníaco, según algunos sostienen. La historia de Odín entregando un ojo en la fuente de Mimir a cambio de la sabiduría da cuenta de que para muchas civilizaciones no había bien más preciado que ser sabio. Y las prohibiciones, las restricciones, el establecimiento de secretos, el establecimiento de regiones tabuadas, da cuenta también de un deseo de las divinidades de evitar que los indiscretos tuvieran acceso al conocimiento. Sobre eso se ha escrito tanto que es delicioso redundar y encontrarse una y otra vez con esta estructura. El hombre interesado en acceder a un saber y las fuerzas interesadas en custodiarlo. Interesantísimo. Hay quien dice también que a veces, no habiendo ningún saber que custodiar, conviene establecer una custodia solo para fingir un conocimiento que no existe. ¿A quién quiere dedicar usted esta charla? Me gusta esta estructura que usted planteaba recién, Alejandro, que lo que deja como mensaje más que nada es que ciertas cuestiones del saber, ciertas cuestiones del conocimiento uno no se las puede llevar por delante porque sí, sino que es bueno que tengan un precio, sí, y que alguien esté dispuesto a pagarlo. Esto que se veía como la iniciación a ciertas doctrinas, bueno, hay un precio que pagar y uno tiene que estar muy dispuesto, como lo estuvo Odín, como lo estuvo Adán, que se le parece sonoramente, ¿no?, en esto de elegir la sabiduría, la inmortalidad o el amor a la inmortalidad. Eso es un pensamiento que me parece que hay que remarcarlo a cada momento.
primero que la sabiduría es un bien preciado y segundo que hay que hacer un esfuerzo para conseguirlo, ¿no? Esto creo que debería formar parte del juramento de los ministros de Educación. Fíjese usted, Alejandro, cuánto más fuerte es esta idea que pido permiso por este pensamiento hereje, pero aparece como un paraíso muy poco interesante, un paraíso sin conocimiento y sin pasión. Sí, o sea, qué ganas de quedarse ahí tiene uno, si no es al precio del desconocimiento. Entonces, realzando la relación que usted muchas veces ha establecido entre el amor y la muerte, que en estos ejemplos queda tan claro. También tiene mucho que ver esto con el amor y la muerte. Está claro, casi se ha dicho. En cuanto se enamora, Eva ve venir al ángel del amor. Exacto. Ese es el precio. Y bueno, por ahí está bien, es un precio razonable. Entonces, aquellos que pagan y aquellas civilizaciones, como usted decía, que sabían que esto tenía que tener un precio, estaban dispuestos a pagarlos y a llevar una vida breve a veces, pero honrosa, como aquel héroe mítico de Grecia, Alejandro. Bueno, ¿con qué vamos a musicalizar esta charla? Bueno, hemos resuelto escuchar un tango que hace alusión a la caída y desbarranque, y es La Barranca, la barranca por la cual se precipitó Adán desde el paraíso a la tierra. Lo mismo hizo Eva y lo mismo hizo Adapa, este hijo del dios babilonio, que también quedó entre los mortales como uno más. La barranca la escucharemos en una grabación del inigualable cantante Charlo. Adelante.